Comunidad de Latin Juris. Quien les saluda el doctor Edwin Adolfo Morococolque, en principio, para agradecer la invitación del instituto en la persona de su director principal, doctor Damián Armijos, para poder compartir en esta jornada de argumentación jurídica en curso virtual un tema muy polémico referido propiamente a la argumentación jurídica. Este tema, el tema que vamos a explicar o vamos a centrar en esta poco más de media hora, va a ser referida o tiene como tópica la argumentación jurídica de los derechos fundamentales y tomando como línea argumentativa los conflictos entre la perspectiva constitucional y convencional. Propiamente, para iniciar el debate es preciso establecer ciertas líneas de cuestión crítica acerca de cómo debe entenderse en estos tiempos una sintomatología adecuada de la descripción de los derechos fundamentales. Hasta hace poco tiempo, no mucho, se ha venido estableciendo que una teoría racional de estos derechos fundamentales tendría que estar abocada con aquellos elementos esenciales o valores éticos que construía cada uno de los estados a lo largo de su historia como expresión de la soberanía nacional y, evidentemente, autodeterminación de los pueblos, como esos elementos que permiten justamente erigir todo el constructo, todo el derrotero de construcción de los elementos esenciales que van a establecer los pilares de la argumentación jurídica, sea a nivel constitucional o a nivel orgánico. Sin embargo, cuando este discurso comienza a avanzar poco a poco, nos damos cuenta de que el espíritu del orden público interno que establece justamente esta autodeterminación o lo que la comunidad o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía como margen de apreciación estatal, no completa en sí mismo el nivel de principalismo o el nivel de autenticidad esencial de los valores y principios que protege el Estado en razón a los derechos fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Existe, pues, una prerrogativa que involucra entender que el marco de los derechos fundamentales es aquel referido a todos los elementos que puedan sugerir o sugestar una relación estrecha con la condición de la humanidad, o sea, la condición mínima de ser humano que aboca o recoge a cada una de las personas dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos, a nivel internacional o en legislaciones comparadas, tanto en Latinoamérica como Bolivia, por ejemplo, en el caso del espíritu de ciertos grupos territoriales, o hablamos del derecho de la misma naturaleza, incluso diferentes a los derechos del medio ambiente, hemos reconocido poco a poco que ciertas condiciones, no propiamente o estrictamente referidas como humanas, pueden acceder a una categorización de derechos fundamentales. Ahora, el punto en este sentido sería establecer cuál es el elemento esencial para poder cualificar a nivel interno, llámese intraestatal, un derecho fundamental y cómo esto afecta a la argumentación jurídica. Ok. Propiamente para ello nos tendríamos que abocar justamente a las teorías que reconocen el control previamente de constitucionalidad relevante dentro de los indicadores de reciprocidad en esta relación ciudadano-Estado. ¿Qué sucede aquí? Técnicamente, las esferas o las cuotas de participación de los ciudadanos responden a tres elementos. Una, las concesiones de libertades que se reconocen al Estado para que éste administre justicia. Dos, las identidades o reconocimiento de la identidad nacional como elemento subjetivo del Estado propiamente. Y tercero, el elemento de manifestación política o de poder que establece el Estado como respuesta a la concesión dada por los ciudadanos para poder impartir justicia siempre y cuando reconozca los elementos naturales de su existencia. Esto determina evidentemente que cuando uno tenga que realizar una argumentación jurídica, tenga que analizar en cierta medida cuáles son los albores de la historia y la cultura y el proceso legislativo de cada nación para poder determinar si es que esta interpretación constitucional de los derechos fundamentales está o no dentro del contexto estatal. Digo esto porque, a diferencia de otras latitudes, en los diversos estados que componen Latinoamérica, no tenemos regulado de igual forma muchos derechos fundamentales. Y no hablo propiamente de regulación de derechos fundamentales dentro de la Constitución.
A lo que me refiero es que la forma de regular derechos fundamentales va un poco más allá. Hablar de regular derechos fundamentales no implica únicamente establecer de forma prescripta dentro de la Carta Política un sinnúmero o un catálogo enumerado de derechos fundamentales. Vaya que no es así. En legislaciones como la peruana, por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución Política, se ha establecido una carta abierta o una cláusula abierta, ¿no?, para poder introducir nuevos derechos fundamentales. Ahora bien, ¿cómo estos derechos fundamentales se pueden tener asidero o relevancia jurídica en el ordenamiento constitucional? Vaya, dos maneras son esenciales. Una, o que haya sido relacionada o reconocida por vía jurisprudencia dentro del Tribunal Constitucional intraestatal, o la Corte o la Sala Constitucional de la Corte Suprema de cada estado, según sea el modelo de control de constitucionalidad que cada uno tenga, sea el modelo concentrado o el modelo difuso. Esa sería la primera forma. La segunda forma estaría abocada a partir de la praxis administrativa, la praxis orgánica de las normas o el marco legal legislativo que tiene el Estado dentro de su sociedad. Ese fue, por ejemplo, el camino para reconocer como derecho fundamental en el Perú al medio ambiente. Medio ambiente que tenía expresión no solamente en la ley de medio ambiente, sino en la ley de recursos hídricos, en la ley de protección de tierras, comunidades nativas, campesinas para el caso de las poblaciones vulnerables, etc. Siendo ese el derrotero, nos implica preguntar, ¿cómo es que esta determinación, cómo es que esta concepción de derechos fundamentales puede afectar a la argumentación jurídica? Como hemos visto en ponencias anteriores o en participaciones precedentes, la argumentación jurídica tiene distintos núcleos, distintas esferas de poder establecerse dentro de una teoría del caso para poder justificar justamente una adecuada argumentación dentro propiamente de lo que se llama el constructo óntico de la tridimensionalización de la teoría del caso, tanto hecho, valor y norma. Pero ese sería el componente estrictamente orgánico. Si nos vamos al tema estructural, pues tendríamos que ver elementos de coherencia, elementos de analogía, silogicidad, ¿no?, congruencia, entre otros elementos más. Entonces, podemos decir que si nosotros tenemos una tendencia orgánica de derechos fundamentales, ceñidos por el control de constitucionalidad, creados a partir de la jurisprudencia o creados a partir de la praxis, siempre y cuando tengan conexidad con las condiciones del ser humano, pues estas tendrán incidencia directa en el componente orgánico de la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos ante situaciones justamente de disquisición o ponderación argumentativa entre derechos fundamentales, se debe establecer cuál es el marco del contexto social, jurídico, normativo y jurisprudencial en el cual se marca un referido derecho fundamental para que tenga recién eficacia jurídica dentro ya del orden nacional. Dicho de otra manera, es preciso hacer un control, justamente un control refrendado de todas las categorías de la argumentación, congruencia y sistematicidad del derecho como una especie de principio de ubicuidad respecto al ordenamiento general, para ver si es que la tesis argumentativa que postula el reconocimiento de un derecho fundamental puede o no establecerse dentro de un Estado. Dicho esto, nos importa ahora establecer qué es lo que pasa con el tema convencional. En el derecho convencional pasan cosas muy interesantes. Uno, en principio tenemos que hacer ciertas disquisiciones con respecto al orden público interno. En el caso de la comunidad internacional, lo que más va a procurarse o lo que más va a pretender tutelarse es justamente el espíritu de la comunidad internacional. Y esto refiere que los estados, a partir de la suscripción y ratificación, obviamente, de los tratados de derechos humanos, entre otras manifestaciones, tengan que contener dentro de su bloque de interpretación constitucional la apreciación de los tratados. Ahora bien, tres teorías se manejan para poder establecer en qué medida este control de convencionalidad puede afectar al derecho o a la interpretación constitucional interna de un Estado. Tres teorías hay. La primera, quienes consideran que el derecho convencional implica un nivel jerárquico superior
al de constitucionalidad. La segunda, aquella que establece que el control convencional establecido como derecho vinculado por el Pacta Sunt Servanda de los estados corresponde a un lineamiento intrínseco al derecho constitucional y por ende el derecho constitucional estaría por encima del convencional. Y la tercera, la que determina que si bien es cierto hay una vinculación Pacta Sunt Servanda del Estado con los tratados de derechos humanos, estos no están ni por encima ni por debajo de la Constitución, sino están al mismo nivel y por ende se tiene que procurar a nivel estatal que la interpretación sea armónica, tanto de los derechos humanos, conocidos como tal internacionalmente, con relación a los derechos fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que la descripción o la jurisprudencia convencional no pudiera ser ni antagónica, ¿correcto? Ni antagónica, ni menos garantista que la que establece el Estado. Por ende, el Estado, al momento de regular los aspectos esenciales de un derecho fundamental, no puede ir por menos de las garantías establecidas a nivel convencional en las jurisprudencias, por ejemplo, en las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de las sentencias propiamente establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe resaltar en este punto que, claro, uno no estaría muy contento con ello. Diría, pues vaya, que hay en la comunidad internacional, por ejemplo, por así decirlo, se ha reconocido, entre otras cosas, pues el derecho a la igualdad, equidad de las personas, por ejemplo, LGTB, de poder suscribir, por ejemplo, actos matrimoniales, conformar familia, cuando en otros estados no es así. Por ende, al contrario, se ve que esto no avance. Recientemente en sociedades latinas, no me dejarán mentir, algunas como Bolivia, Perú, no se permite ese tipo de relaciones de forma, con eficacia jurídica. Hablamos de matrimonios, por ejemplo, o adopciones en ese calibre. Sin embargo, ante esta ausencia de convencionalidad aparente, surgen diversas posiciones. Una de ellas fue escrita por el doctor Otto Bachow, tengo otro libro, en un trabajo que se denomina, o se denominó en su respectivo momento, Normas Constitucionales e Inconstitucionales, si se puede apreciar acá, de Otto Bachow. El doctor Otto Bachow, en un primer momento, lejos de hablar un poco de inconvencionalidad, hablaba de que eventualmente dentro de la Constitución pudiera preverse ciertas antinomias jurídicas que determinarían que los derechos fundamentales o derechos propiamente constitucionales en genérico pudieran entrar en ciertas contradicciones. Y esto evidentemente obedece a que una carta o una constitución es una expresión política de un Estado. Esto evidenciaría finalmente que puede haber posiblemente antinomias entre la concesión de libertades, garantías, poderes que pudieran atribuirse ciertos elementos orgánicos dentro de un Estado. Sin embargo, es preciso establecer que a lo que se refería sustancialmente Otto Bachow es que en algunos casos, las garantías esenciales que están más conexas a las libertades individuales o a las razones mínimas de humanidad pueden ser restringidas de forma arbitraria por las concesiones de poder o restricción de libertades excesivas por parte del Estado. Sin embargo, esto de acá no ha sido muy expandido. Sin embargo, ha habido ciertos apogeos o ciertas tesis que han recogido de forma diferente estas opiniones. Un ejemplo claro es el caso colombiano con el estado de cosas inconstitucionales, donde se prevé que, más allá de lo que la Constitución prevé, como por ejemplo en el caso de las cuestiones administrativas, puede existir cierto ámbito de constitucionalidad, presunción de constitucionalidad de la labor de la administración pública. La práctica puede hacer que ciertos procedimientos tasados o reglados vulneren ciertas garantías, por ejemplo, para el momento de acceder a la administración de justicia. Entonces, reconózcase que, si bien es cierto, el Estado tiene evidentes concesiones para poder regular, legislar, proteger, ejecutar incluso garantías que permitan la protección de los derechos fundamentales a nivel de Estado, no es menos cierto también que en ese albor o en ese ejercicio no necesariamente estarían con
dando un adecuado ejercicio de la potestad administrativa que se le ha concedido. Este reclamo evidentemente va a tener que ser reprochado, pues, no solamente a nivel constitucional, sino también a nivel administrativo. Esto, por ejemplo, se prevé con diversas acciones, por ejemplo, en Perú, pues, vía constitucional, ¿no? En un caso especial como el caso Salazar y Arlen, que conoce, por ejemplo, se impugnó acerca de la imposición de tasas administrativas para poder recurrir o establecer medios impugnatorios a nivel administrativo. Ejemplo, ¿no? Dicho esto, hasta este punto es preciso establecer que hay dos esferas claramente definidas, donde una involucra necesariamente la connotación o el estudio de la cultura, la idiosincrasia, el margen político o histórico del derecho a nivel intraestatal. Y la otra, por su parte, nos invita a tener que reflexionar acerca de todas las libertades que se puedan establecer a nivel internacional y que al mismo tiempo justifiquen que los estados que han adscrito ciertos tratados internacionales tengan que respetarlos, justamente por constituir garantías mínimas de interpretación al momento de establecer justamente la justificación de determinadas premisas en una teoría del caso. Si esto es así, ¿cómo se pragmatiza o cómo se lleva finalmente a la práctica todo esto, lo que hemos comentado hasta este momento? En un trabajo establecido por un profesor peruano, se llama El ascenso de los principios en la práctica constitucional, del doctor Pedro Grandes Castro, ¿correcto? En este libro hay un ítem muy especial donde se trabaja, es la página 61, donde se habla de la interpretación constitucional como argumentación concretizadora de normas, un esquema preliminar, y el ascenso de los principios y su incidencia en el razonamiento constitucional. Mucho se ha hablado acerca de la teoría de ponderación de derechos fundamentales y su génesis en tesis doctorales como la del doctor Robert Alexy, cuando habla de la ponderación de principios. Es importante establecer que los principios como elementos organizadores o mejor dicho, orientadores del ejercicio de la potestad argumentativa, delimitan justamente que las libertades concedidas y las potestades impuestas al Estado como elemento justamente administrador de justicia, no tienen un abarque meramente amplio o genérico, sino que evidentemente tienen que obedecer a un mismo juicio de razonabilidad. Pero la razonabilidad tal cual no es lo mismo que la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ver con un examen de incidencia dentro de las competencias o márgenes o alcances de protección que tienen los derechos fundamentales dentro de un contexto social definido. Ejemplo, es así que se pongan los clásicos conflictos entre el deber de información, ¿no? O la libertad de prensa, y por otro lado el derecho al honor o la intimidad personal, ¿no? Sin embargo, el juicio de razonabilidad no basta o no pasa por tratar de someter una especie de balancing entre ellos dos, sino a establecer el juicio de congruencia, coherencia, logicidad del argumento que permita concluir que un derecho debe ser superpuesto con otro al momento de aplicarse la solución por un juez en un caso concreto. Estos elementos de razonabilidad tienen que ver con un constructo más formal de la argumentación. Y evidentemente, si es que claro está, responde a un principio constitucional, justamente. Entre otras garantías que podríamos citar, pues está el derecho a tener una decisión fundada en derecho, debidamente motivada, provista obviamente de lógica, razonabilidad y coherencia y congruencia. Sin embargo, mucho se confunde estos elementos al momento de establecerse propiamente un adecuado derrotero de la argumentación. Y es por ello que en distintos países, de forma uniforme, hemos reconocido que dentro de los vicios que pueden acarrear la nulidad de un acto administrativo o la nulidad de una sentencia judicial, pueden ser, entre otras cosas, la deficiencia de la motivación, la justificación interna o externa de las premisas, ¿no? La llamada motivación aparente, la deficiente, inexistente, entre otras cosas. En este punto lo que importa decir es, una argumentación puede ser constitucional y no convencional, sí, puede ser constitucional y no convencional. Un ejemplo claro.
Me permito citar el caso peruano, vaya que soy de Perú. Hubo una reciente disposición de una sala constitucional en el cual se abocó al reconocimiento de un matrimonio homosexual llevado a cabo en otro país, no voy a decir el país, en el cual dos personas, pues evidentemente, bajo las reglas del derecho civil, entiendas el exequatur, pretenden el reconocimiento justamente de un acto jurídico que es el matrimonio, ¿correcto? En el Estado peruano. Pero entre otras reglas o condiciones específicas de carácter normativo para aplicar el exequatur dentro del Estado peruano, evidentemente está de que en el Estado receptor esté regulado o calificado o establecido de forma previa el acto jurídico que se pretende reconocer. Esto para que surta eficacia jurídica, vaya que es así. El Estado peruano no tiene reconocido el matrimonio homosexual. Entonces, esto pues obviamente es elevado en consulta por los medios de impugnación propiamente, y en un momento dado, eso de acá, pues es conocido por un juez constitucional, quien, sobre pretexto de saltearse el control administrativo o el marco normativo, lo que dice es lo siguiente: vaya que el matrimonio no está prohibido, pero tenemos una cláusula de un derecho fundamental, a nivel convencional si está permitido, vaya, aplícase convencionalmente, la Constitución no alcanza. Eso podría decirse que es una interpretación convencional no constitucional. Caso contrario hubiera sido si hubiera argumentado de la siguiente manera. Por ejemplo, que esté reconocido, que no esté reconocido y hubiera dicho: este matrimonio constitucionalmente no tiene desarrollo argumentativo jurisprudencial en el marco de conceder garantías o derechos a las personas con igualdad de sexo para conceder matrimonios. En todo caso, constitucionalmente no es válido, por ende, el bloque de constitucionalidad no le alcanza en la protección y se restringe la posibilidad de la inscripción o el reconocimiento. Eso sería una argumentación constitucional, pero no sería convencional. En este punto la pregunta es, como ustedes se darán cuenta, es, finalmente, más allá de las teorías que restringen o no la forma de vinculación que hay entre el derecho convencional con el derecho constitucional, ¿es la convencionalidad lo que siempre va a primar? No necesariamente es así. Como había comentado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso emblemático llamado Lozzi versus Italia, ha establecido la teoría del margen de apreciación. Esta doctrina del margen de apreciación no es propiamente actualmente, no es una doctrina aceptada de forma absoluta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en ciertos casos la ha citado para poder establecer que, de forma muy evidente, no todos los estados pueden recoger o reconocer al mismo tiempo la posibilidad de todas las garantías ya expuestas por la Corte Interamericana a nivel orgánico en las legislaciones internas. Y es que evidentemente no todos tenemos el mismo constructo histórico. Y en esto el margen de apreciación es muy claro. Esta posición doctrinaria lo que establece es que a partir de elementos de estudio propiamente culturales, históricos, legislativos, ¿no?, debe el Estado ir avanzando de forma progresiva en el constructo de las garantías de los derechos fundamentales. Es decir, no se puede restringir garantías ya concedidas intraestatalmente, pero sí se puede avanzar. Entonces, la convencionalidad, en ese sentido, debiera ser entendida como ese directriz, por decirlo entre comillas, que oriente que las garantías o principios fundamentales vayan ascendiendo en el halo de protección. En este punto me permito citar algunas cuestiones que se han ido trabajando a nivel de garantías procesales. Por ejemplo, a nivel interno, pues, tenemos, entre otras cosas, que en los procesos penales, por ejemplo, existen ciertas concesiones de garantía que permiten al imputado propiamente establecer controles de constitucionalidad dentro del proceso penal para poder cualificar, ¿no?, cualificar y controlar los avances de imputación o los criterios de imputación que puede optar Fiscalía o, según sea el caso, juez instructor, según sea el modelo penal de cada estado, ¿no?, en aras de tener propiamente una participación activa en el ejercicio de la defensa. Sin embargo, por ejemplo, en el modelo peruano, en el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde se ponen las garantías del imputado y se prevé esta acción constitucional de control, no se ha previsto en igual sintonía para el agraviado que tenga participación activa dentro justamente de este
proceso penal. ¿Quién más que el agraviado para poder justamente tener legitimidad en el conocimiento, la averiguación o el constructo de la teoría del caso con sus aportes, porque es justamente quien recibe los efectos del delito en el proceso penal? Imagínense ustedes un caso en que un agraviado no haya tenido participación en sede preliminar, pese a que es justamente quien recibe los alcances del delito, no es tomado su manifestación, no participa en los actos de investigación, pudiendo dar opinión o participar con su defensa justamente en ello. La Corte Interamericana en ese sentido ha establecido, dentro de los albores, no propiamente de este tipo de especificidad, pero se ha puesto de forma genérica, que el control del acceso a la tutela procesal efectiva involucra a nivel genérico, no de forma privada, la concesión de las oportunidades para poder postular elementos de defensa, sino que también en los procesos públicos se permita a todos los actores o principales protagonistas del proceso tener una cuota de participación que permita justamente alcanzar elementos de justiciabilidad, por decirlo así, o elementos de justicia. ¿Esto qué quiere decir? En buen romance, pues que evidentemente todas las personas que son más aún involucradas protagónicamente con la comisión de un delito, pues tienen que evidentemente participar del mismo de alguna u otra manera. Si es que no hubieran elementos propios o vía propia, pues tomar por analogía o sintaxis mecanismos constitucionales que están concedidos a las partes para poder tener esa oportunidad de concederse garantías que permita justamente ejercer el derecho de defensa o coadyuvar a la obtención de la justicia. En un libro, la tesis, para pasar un poco justamente en lo que implica la argumentación, voy a trabajar este punto casi en los puntos finales de este discurso, una armonización de la argumentación a partir de las ideas del doctor Luis Prieto Sanchís y Néstor Pedro Sagüez. Néstor Pedro Sagüez, argentino, realmente gran jurista, proponía que en la argumentación en estas nuevas génesis, vaya, no nuevas, dicho de otra manera, políticamente nuevas, ideas de convencionalidad, no debemos tratar de enfrentarlas con el constitucionalismo. Vaya que, por ejemplo, Alfonso García Figueroa, en un libro llamado Criaturas de la Oscuridad, comentaba que esas nuevas incorporaciones que surgen justamente a partir de las técnicas argumentativas que incluso han supuesto creaciones de una nueva escuela, por ejemplo, el neoconstitucionalismo, a partir de las ideas de la doctora Susana Pozzolo, lo que nos dan más que todo, antes que nuevas teorías, es un redescubrimiento de las posibilidades de argumentación que puede darse a partir del estudio de los derechos fundamentales y de los componentes que involucran a los derechos fundamentales. Hasta hace poco tiempo, bueno, mejor dicho, hasta hace mucho buen tiempo, las ideas que se venían recogiendo en la argumentación de derechos fundamentales generalmente se basaban únicamente en establecer los pesos jurídicos, ¿no? Y dentro de los pesos jurídicos el nivel de incidencia o refrendo social que estos podrían tener dentro de un Estado en base a su historia, cultura o avance legislativo. Actualmente eso ya no es así. ¿Por qué? Porque otros elementos que debe tomarse en cuenta para la adecuada argumentación es evidentemente el nivel de conexidad con el elemento humano que tiene el derecho fundamental aparentemente sometido al test de proporcionalidad. Asimismo, tiene que tomarse en cuenta a nivel también el nivel de coherencia de la tesis argumentativa que se pretende postular como líder en un juicio tal cual, un juicio político, o en un juicio real, un juicio ordinario. También tiene que tenerse en cuenta los niveles de congruencia narrativa. Es decir, no solamente hablamos de que exista una correlación o una justificación lógica de las premisas, sino que el constructo mismo de la forma contextual en la cual se narran las premisas también tiene que ser adecuado, proveer mínimamente el tema del causante, ¿no? El indicador que va justamente a conectarse con el consecuente jurídico. Es decir, algo así como diríamos en lenguaje, sujeto, verbo y predicado. Pero a nivel jurídico, obviamente, va con el causante y el consecuente, y el elemento dinero que es el verbo rector de las conductas, que justamente generan el componente de la tipicidad, ¿no? Para poder justificar aplicaciones normativas. Entonces, si no se toma en cuenta estos mismos elementos, pues definitivamente, más allá de los albores de constitucionalidad o convencionalidad, no vamos a poder encontrar tesis certas respecto a la interpretación de los derechos fundamentales.
Entonces, esta cuestión nos invita a reflexionar sobre un elemento esencial que actualmente está siendo un poco menoscabado en la argumentación, que es el constructivismo. Hablemos de constructivismo no desde el punto de vista político, hablemos desde el punto de vista argumentativo, como una posibilidad para poder hilvanar ideas que permitan, a través tanto de la dialéctica como del juicio deductivo o inductivo, arribar a consecuencias lógicas aún mayores y más solventes objetivamente. Cuando nos limitamos únicamente, y esto es un problema de las escuelas de argumentación jurídica, o cuando se dicta argumentación jurídica en pregrado, tenemos el bendito curso de argumentación, lo que nos hemos llenado, en pocas palabras, en algunos casos, es únicamente a instruirnos en la aplicación de técnicas de argumentación jurídica, como es el test de proporcionalidad, el test de especialidad, el test de vigencia, el test de respuesta única, tercio excluido, principios rectores, diacrítica, coherencia narrativa, congruencia procesal. Sin embargo, pocas veces nos hemos puesto a debatir la génesis de las instituciones que crean justamente los derechos fundamentales y que permiten delimitar más claramente cuáles son los alcances de su protección. Es decir, nos falta trabajar el elemento de identificación de los componentes o alcances de protección de los derechos fundamentales, como expresión de la tutela humana, como expresión política, como expresión de poder y como expresión de organización. Entonces, cuando una esfera propiamente se identifica, tanto a nivel constitucional como convencional, cuáles son los ámbitos de alcance de protección de los derechos fundamentales, pues evidentemente voy a poder sistematizar y establecer cuál es propiamente el problema en una ponderación. Quizás a veces no es problema. A veces no es problema. Lo que sucede es que a veces confundimos el problema, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese tipo de soluciones es preciso, en principio, establecer, primero categorizar. Estamos ante un derecho humano propiamente humano convencional o ante un derecho humano constitucionalizado únicamente para el Estado, que sería un derecho fundamental constitucional, y dentro de ello, pues, establecer jerarquías. Luego de jerarquizar y categorizar, pues hay que delimitar alcances, desdoblemos. ¿Cómo se ha desarrollado eso en la doctrina convencional? ¿Cómo se desarrolló eso en la doctrina nacional? Luego de establecer esa categorización y alcance, vamos al refrendo normativo. Esto ha sido desarrollado por el Estado. ¿Qué ha sido desarrollado? ¿Qué ha desarrollado? ¿Por qué? Si tenemos restricciones al desarrollo de las garantías constitucionales, iremos a la expresión de motivos o a la jurisprudencia complementaria del Tribunal Constitucional o Sala Constitucional de la Corte Suprema, que es quien nos dará un alcance más adecuado de la interpretación constitucional en cada Estado. Luego de ello, pues habrá que tener los consensos o las postulaciones teóricas que estén aparentemente en conflicto ya dentro del debate constitucional, si es que lo hay. Si hay debate, pues entonces habrá que someterlas al test de garantía, un test de incidencia proporcional, para ver cuál de estas es la que mejor protege el derecho fundamental. Yo una vez establecía la posición doctrinaria que determine justamente una mejor cualificación, categorización y protección del derecho fundamental, pues habrá que establecerla ya, fomentarlo, establecerla pragmáticamente o formalmente en una tesis razonable. Es decir, si bien es cierto tengo una respuesta por un caso concreto, pues tengo que ver cómo esta respuesta puede homogeneizarse a todo el derecho sin que sea excluyente. Es decir, la respuesta no puede ser aislada, tiene que ir armonizada con todo el sistema constitucional. Si no, pues tendríamos respuestas incidentales fuera de los alcances de la Constitución, cuando lo propiamente cierto es que, habiendo atravesado un juicio de constitucionalidad y convencionalidad, pues esta respuesta tiene que estar en sistemática con todo el ordenamiento constitucional. Como podemos ver en estos alcances, señores, y en estos casi 34 minutos que vamos avanzando, hay puntos de encuentro y desencuentro en las interpretaciones constitucionales y convencionales acerca de los derechos fundamentales. Lo propio es, y lo que se fomenta es que esto poco a poco invite a tener más puentes de encuentro antes que desencuentros. Y esto evidentemente porque lo que se quiere es tratar de homogeneizar y globalizar la aplicación del derecho a nivel internacional. Eso en procura de la comunidad internacional. Algo ya se ha trabajado, por ejemplo, en los delitos de lesa humanidad y las cláusulas de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En un caso reciente, por ejemplo, en Perú, se viene discutiendo si es que el indulto a un exmandatario sentenciado por secuestro agravado, digamos Alberto Fujimori, ese indulto,
implica o no una vulneración o una ablación latente a lo que se ha establecido, por ejemplo, en el caso de la Cantuta y Barrios Altos versus Perú. Pues actualmente la comisión ya ha hecho un pronunciamiento donde muestra su preocupación respecto al tema. Esta preocupación propiamente, si bien es cierto, no ha hecho un procedimiento, evidentemente, vaya que no de fondo, sí ha hecho una especie ya de adelantamiento en cuanto a cómo el derecho convencional aporta a los procesos ordinarios penales con la cualificación de los derechos fundamentales dentro mismo de los procesos ordinarios. Y pasa por lo siguiente, de forma muy concreta lo resumo y con eso casi termino. En un proceso político donde hay una potestad discrecional para el presidente, como es justamente la concesión del indulto, hay ciertas exigencias constitucionales. Y esta es propiamente, en caso de un indulto humanitario, la constatación de la formalidad y la discrecionalidad justamente del presidente dentro del constructo que habilita la existencia del presupuesto para poder conceder el indulto humanitario. En este caso, pues evidentemente está de que esta persona, ¿no?, está en un grado físico y que evidentemente pues pueda someterse o pueda morir, fallecer en el trámite de la ejecución de la condena. Y segundo, que se haya cualificado la conducta, ¿no?, la conducta restrictiva como una de lesa humanidad. Y aquí es más allá del debate formal que ya se estableció por la comisión, lo que más nos preocupa es el debate sustancial. ¿Es o no un crimen de lesa humanidad lo cometido por Alberto Fujimori? En la sentencia penal propiamente, a nivel interno, no se le condenó por lesa humanidad. Lo que se condenó fue el secuestro agravado. Sin embargo, dentro de los considerandos de la sentencia sí se manifestó que estos hechos implicaban lesa humanidad. Pero si aunque hubiera sido el caso que no se hubiera establecido esos considerandos, vayamos a que la Corte Interamericana ya estableció en un caso convencional, llámese Cantuta versus Perú y Barrios Altos versus Perú, que esos hechos, donde obviamente autor mediato era Alberto Fujimori, siendo mandatario y director justamente de los ordenamientos políticos, tiene ya una calificación de lesa humanidad. Entonces, lo que prevé la comunidad internacional es que los órganos internos, llámese aparatos procesales ordinarios penales de cada estado, no pueden justamente sancionar por lesa humanidad. Perú no tiene condenas por lesa humanidad. Pero eso no implica que la conducta, el hecho fáctico sustancial, deje de ser un acto contra la humanidad. Más aún cuando la Corte Interamericana ya hizo un pronunciamiento como tal. Entonces, el subtexto del principio de legalidad o taxatividad o la legalidad de las penas no tiene que ver técnicamente con la cualificación. La legalidad de las penas o la taxatividad de las penas como garantía constitucional y legal tiene un alcance estrictamente punitivo o restrictivo al momento de establecer sanciones. Sin embargo, para efectos de garantías constitucionales como involucran justamente la ejecución de las penas, ¿no?, la supervisión y el cumplimiento de las sentencias, ¿no?, como el marco de justamente como la expresión de la justicia en atención a los agraviados, pues, que han apostolado justamente el proceso penal de la Corte Interamericana, no puede ser desahuciado de forma tan desairada, más aún cuando la cualificación por la cual justamente está sometida una persona tiene que ver evidentemente con actos de lesa humanidad. En ese sentido, pues, no era posible la concesión de garantías para esta persona en el marco de la legalidad y constitucionalidad, porque evidentemente su cualificación convencional ya era de lesa humanidad y por ende, pues, en la oposición o en la opinión que se supuesta crítica de esta persona, de este caballero, el detalle está en que no, la concesión de un indulto en esa circunstancia, un indulto humanitario para una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad no era invocable o no era procedente. Antes de finalizar, quiero someter tres conclusiones finales acerca de lo que se ha comentado en el día de hoy. En principio, existen formas de determinar los alcances de los derechos fundamentales, tanto a nivel convencional como a nivel constitucional. Y los puentes de vinculación entre estos dos pueden darse en atención a la teoría que predomina en el Estado para vincularlos en el bloque de constitucionalidad, sea a nivel de prelación, uno sobre otro, sea convencional sobre constitucional o constitucional sobre convencional, o
armonizador, entiéndase dentro del mismo bloque y mismo nivel de jerarquías para generar debate o constructo constitucional. La segunda conclusión, pues está derivada que no solamente debe apreciarse en el constructo argumentativo los componentes sustanciales orgánicos de los derechos fundamentales, sino también los de carácter formal que obedecen a las garantías procesales que habilitan o posibilitan al juez conocer una causa y responder a las pretensiones armonizadas o postuladas por las partes en el proceso ordinario. Y tercero, finalmente, lo que se tiene que proveer es una interpretación más constructiva, entiéndase, comprometedora o enlazadora de las posiciones convencionales y constitucionales que implican al mismo tiempo un estudio o un margen progresivo de garantías de los derechos fundamentales a niveles para que, esperemos no muy lejano, dentro de la comunidad internacional, todos los humanos constitucionalizados y los que vaya a estar en la Constitución tengan un igual de alcance positivo mínimo en toda la comunidad internacional para justamente homogeneizar la protección de los derechos humanos frente a las relaciones no solamente entre particulares, sino también las políticas o estatales que se vienen sometiendo en distintos países como expresión de la arbitrariedad en el ejercicio de la administración del poder. Sin más que comentarles, yo agradezco una vez más al Instituto Latin Juris por la oportunidad de poder compartir estas ideas con ustedes y asimismo agradecer la oportunidad de poder dar cierre a este ciclo de conferencias, esperando que las mismas hayan sido de su completo agrado, y les invito nuevamente a seguirnos en nuestra página, donde evidentemente tenemos muchos eventos más en este año, augurándoles a cada uno de ustedes, receptores, los mejores deseos en la academia y mejores bendiciones en sus hogares y familias. Conmigo sería hasta este momento. Muchísimas gracias, me despido. Buenas noches.